Video chocante revela la trampa perfecta que una abuela armó para desenmascarar al marido traidor. Elena, la venerable abuela del vecindario, se sentó en su viejo sillón de mimbre, los dedos entrelazados mientras su corazón palpitaba de angustia. Su mundo colorido había dado un giro aterrador. Daniel, su difunto esposo, quien había sido su compañero de vida durante más de 40 años, había dejado un legado de engaños y secretos oscuros. El aire en su casa estaba cargado de un silencio inquietante, como si incluso los objetos inanimados supieran que algo estaba muy mal. Todo comenzó con un simple mensaje de un amigo de la infancia de Daniel. Elena, necesitas ver esto, decía el mensaje. Su corazón se hundió cuando un fragmento de un vídeo empezó a reproducirse en su teléfono. La voz de Daniel resonó en la habitación, desgarradora y desafiante. En el vídeo, él confesaba infidelidades, hablando de mujeres que habían cruzado su camino en los años que compartieron. Las palabras cortaban como cuchillos y cada sílaba parecía burlarse de su amor. Lo hice porque me sentía solo, decía, mientras Elena sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Desesperada y enojada, Elena tomó una decisión: revelar la verdad a su familia. Comenzó a planear una reunión familiar, sabiendo que ese momento sería el teatro perfecto para desenmascarar al traidor de su corazón, incluso si eso significaba arrastrar a la luz los oscuros secretos que había guardado. En su mente, el video era una bomba, capaz de destruir todo a su paso, pero también de liberar el peso que había llevado durante años. Con cada paso, su mente generaba un torbellino de emociones. La anticipación y el miedo bailaban en su pecho, mano a mano, mientras buscaba una forma de que sus hijos, aún creyendo en el honorable recuerdo de su padre, enfrentaran la realidad. Pero ella no era la única que guardaba secretos. Su nieta, Valeria, se había convertido en un misterio por sí misma. Su mirada distante y sus susurros atagados revelaban que llevaba su propia carga. El día de la reunión se acercaba rápidamente. Elena se debatía entre la tristeza por la traición y la esperanza de que sus hijos encontrarían la fortaleza para perdonar, quizás incluso a ella, por haber permanecido en silencio tanto tiempo. La atmósfera se tornaba cada vez más pesada con cada día que pasaba. ¿Y si el vídeo encierra todo el dolor posible? ¿O su revelación será un catalizador para que todos finalmente se liberen de sus propias cadenas? Pensaba, mientras las lágrimas manaban de sus ojos. En la esquina de su salón, el televisor esperaba, como un monstruo dormido listo para despertar. Cuando llegue el momento, todo cambiaría, y ella lo sabía. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre el deseo de la verdad y el miedo a la destrucción. La duda se apoderó de sus pensamientos. ¿El camino hacia la verdad realmente llevaría a la redención o colapso total de lo que quedaba de su familia? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El día de la reunión había llegado. La casa de Elena
estaba llena de su familia. Un caos de risas y charlas, aunque el peso de la verdad se cernía sobre ella como una nube oscura. Sus hijos, Marta y Luis, intentaban distraerse, mientras Valeria, su nieta, se mantenía apartada, como siempre, con la mirada perdida en la ventana. Elena respiró hondo, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Era el momento de revelarlo todo. Se levantó. El televisor brillaba en la esquina, como un centinela a esperar el momento adecuado para liberar los secretos ocultos. Antes de que pudiera hablar, el timbre sonó. Su cuerpo se tensó. ¿Quién será ahora?, pensó, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. Fue a abrir la puerta. Al abrir, una figura familiar se presentó. Era Clara, la amiga de Daniel y también su amante de años. La sorpresa la dejó paralizada. Clara lucía nerviosa y decidida a la vez. Elena, necesito hablar contigo. Es urgente, dijo con un tono grave. La abuela sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. ¿Qué haces aquí?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Clara la miró a los ojos, revelando un dolor que resonaba con el suyo. Hay algo que debes saber. Sobre el video. El murmullos de la familia en el salón se desvanecieron. Elena sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué puede ser más impactante de lo que ya sé?, replicó, su corazón acelerado. Clara dio un paso adelante. Daniel no estaba solo. Te engañó, pero eso no es todo. En el teléfono hay evidencias. Cosas que él nunca querría que supieras. Cosas que podrían cambiarlo todo. Elena sintió un mareo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con voz entrecortada. Lo que yo di fue suficiente. No, tienes que escucharme. Esa grabación está manipulada. Él hizo cosas de las que no eres consciente. Cosas graves. La verdad te haría dudar de todo lo que creías sobre él y sobre nosotros, admitió Clara con desesperación. Elena sintió como si el aire se le escapara. ¿Qué? ¡No puede ser!, gritó, en un estado de shock. La revelación la hizo tambalear. Su familia no podía enterarse de esto. No aún. ¿Qué más sabes? ¿Quién era realmente ese hombre?, preguntó, apretando los puños, sintiendo una incontrolable ira y tristeza. Él estaba involucrado en algo más grande. No solo infidelidades. Tenía tratos con gente peligrosa. Hay personas que buscan lo que guardaba. Necesitas proteger a tu familia, dijo Clara, mirándola fijamente. Elena sintió cómo su mundo se desmoronaba una vez más. No solo era la traición, era un peligro latente que ya no podía ignorar. ¿Por qué debías decírmelo ahora, Clara?, preguntó, sintiendo la traición atormentando cada esquina de su mente. Clara dio un paso atrás. La gente en el salón empezaba a notar la tensión. Porque, Elena, hay algo más. El día en que Daniel murió, yo no creo que fuera un accidente. Las cosas que él dejó atrás, los secretos que guardaba, están más cerca de lo que piensas. Elena sintió una especie de frío recorriendo su espalda. Su familia, sus hijos, el peso de la verdad se iba volviendo demasiado pesado. Todo lo que había creído se deslizaba como arena entre sus dedos. Fue entonces cuando sonó un estruendo fuera de la casa. Un grito desgarrador resonó, llamando su atención y aumentando la confusión en el ambiente. Al instante, todos miraron hacia la ventana. Una sombra cernía sobre la calle. Elena sintió el nudo en su garganta apretarse aún más. «¿Qué está pasando?», murmuró con miedo. Nadie respondió. Solo se escuchaba
el latido de su corazón y el eco del secreto que había estado esperando a ser desenmascarado. Elena sintió que todo se congelaba. Miró a Clara con desesperación, y sus palabras aún resonaban en su mente. Daniel no fue un accidente. El grito fuera de la casa retumbó como un trueno, sacando a todos de su ensimismamiento. Las miradas se turnaron de la ventana al rostro de Elena, buscando respuestas. ¿Qué fue eso?, preguntó Luis. Su hijo. Su voz tensa. Marta, su hija, se acercó a su lado, ya preocupada. Valeria, por su parte, dio un paso atrás. Sus ojos reflejaban desasosiego. Nadie parecía dispuesto a moverse. Elena se lanzó hacia la ventana. El silencio aplastante se convirtió en un murmullo de voces ahogadas. Afuera, la escena era caótica. Una figura en la calle, con una chaqueta oscura, parecía tambalearse. «¡Dios mío! ¡Alguien ayúdelo!», gritó un vecino. Y ese mismo instante resonó un estallido, un disparo. «¡Huyamos!», gritó Clara, viendo cómo la figura caía de rodillas. No era solo un drama familiar, era una pesadilla hecha realidad. Elena sintió que su corazón se detenía. «Es Daniel», pensó, y esas palabras se le clavaron en el pecho como agujas. No, no podía ser posible. Era imposible. Su mente se negaba a aceptar esa verdad desgarradora. ¿Cómo podía él estar vivo? La confusión se adueñó de ella. Se volvió a Clara, y sus ojos eran ojos de fuego, llenos de acusaciones. «¿Qué sabes de esto? ¡Responde!», dijo, apretando los dientes. «No sé nada, solo sé que esto está relacionado con lo que te conté. Todavía hay más en juego aquí, Elena. Esto no es solo un tema de traición. Hay algo mucho más grande y peligroso». Clara parecía tan asustada como el resto de ellos. El murmullo de la familia se convirtió en un crescendo de pánico. Valeria, que estaba en su rincón, ahora estaba temblando. «Abuela, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz quebrada. Elena se sintió perdida. No solo había descubierto la infidelidad de su difunto esposo, también había caído en esta conspiración turbia. ¿Pero dónde estaba él ahora? ¿Qué se había desatado? «¡Dame el teléfono!», exigió de repente, y sus hijos la miraron con sorpresa. Sin pensarlo, fue hacia el televisor y lo encendió. La imagen de la figura en la calle se llenó en la pantalla mientras el noticiero local comenzaba a reportar. «El hombre que se cree es un conocido criminal fue encontrado en una escena de tiroteo. Los vecinos aseguran que podría estar vinculado a una red de tráfico ilegal». Elena sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de Daniel en el video pululaban en su mente. Tanto dolor, tantos secretos escondidos, y todo para protegerlos de esto. Pero más que eso, estaban las implicaciones. La traición de su esposo ahora se entrelazaba con algo oscuro y aterrador. «Esto no termina aquí», dijo Clara, rompiendo su ensimismamiento. «Si él estaba involucrado en eso, significa que no solo tú y tu familia están en peligro. Hay un grupo que quiere lo que él tenía y va más allá de solo esperar el cierre del video». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó, apretando su teléfono como si fuera un salvavidas. La voz de Clara se tornó seria, casi un susurro. «No puedo decirte todo aquí. Es más grande de lo que piensas y podría afectar a Valeria. Hay cosas que ni siquiera podemos imaginar». El aire se volvió denso y el tiempo se detuvo. Los rostros de su familia, llenos de miedo e incertidumbre, ahora se unieron en una misma pregunta. ¿Qué hacer ahora?
musitó Marta, temblando. En ese instante, la luz del televisor brilló intensamente y todas las miradas se centraron en la pantalla nuevamente. Una noticia de última hora brilló en letras rojas. Desaparecen varias personas vinculadas a la red de tráfico, entre ellas la familia del hombre que fue abatido. Las palpitaciones de Elena sonaron en sus oídos. Sus miedos se materializaban, como sombras que emergían del fondo oscuro. Hay cosas que se guardaron, pero ahora podrían salir a la luz, y nadie estará a salvo, pensó mientras el miedo se apoderaba de su ser. La incertidumbre era palpable. ¿Qué había hecho realmente Daniel? Y, más importante aún, ¿qué era lo que había dejado atrás? El estallido de la revelación parecía pequeño comparado con lo que vendría. Mientras los ecos de esos secretos se dispersaban por todo el cuarto, la única certeza que quedó fue que todo estaba a punto de estallar en su vida. Una tormenta se acercaba, y ella, sin saberlo, estaba en el ojo del huracán. Elena se quedó paralizada frente al televisor. La última noticia apagando toda la conversación en la habitación. La certeza de que había algo oscuro, profundo y inesperadamente feroz en el fondo de su vida era ahora innegable. Su familia miraba la pantalla, con las bocas abiertas y los ojos llenos de miedo. Un disparo, un hombre cayendo. No podía ser la primera señal de un dolor aún mayor. ¿Qué está pasando, abuela? Valeria, su nieta, balbuceó. Al fin, con lágrimas cernidas en su mirada, Elena sintió que ese nudo en su garganta se hacía más apretado. No tenía respuestas. ¿Qué podía decirles? ¿Cómo podía encajar todo esto? Desde el momento en que el mensaje llegó a su teléfono, su vida se había convertido en un rompecabezas desquiciado. Clara, con la mirada perdida, rompió el silencio. «Todo se está saliendo de control», dijo con voz temblorosa. «Ellos vuelven a actuar». Elena la miró, sintiendo cómo su corazón latía frenético. ¿Quiénes son ellos? Una parte de ella sabía que tenía que preguntarlo. Necesitaba claridad. Sin embargo, lo que Clara parecía a punto de revelar quedó atrapado en sus labios. De repente, un grito resonó afuera. «¡Es un tiroteo! ¡Consigan a sus familias adentro!» Alguien gritaba desesperadamente. Desde la calle, un murmullo recorrió la casa. La familia rodeó a Elena, sus seres queridos, ansiosos y confusos. El peligro no solo era de su pasado, sino que lo tenían justo enfrente. Los pasos de Clara se sintieron urgentes. «¡Rápido! ¡Tenemos que irnos!» Ella empujó a Elena hacia la puerta y la abuela, aturdida, siguió a su nieta y a sus hijos hacia el pasillo. ¿Pero dónde? ¿Qué está pasando realmente? La rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. Antes de que pudieran salir, el sonido de la puerta principal estalló de golpe. Se escuchó un grito agudo, casi desgarrador. «¡Cuidado!», shouted Reese, justo cuando la figura oscura cruzó el umbral. El corazón de Elena se detuvo. Era una sombra, alguien de chaqueta oscura, y parecía tener la misma apariencia del hombre que había caído en la calle. El estruendo de la pifia sonó como un trueno. Un hombre empujó a la entrada. Una brutalidad que hizo que sus hijos retrocedieran. Todo se tornó caótico. «¡No se muevan!», ordenó la figura, apuntando al grupo. Elena sintió su estómago encogerse. «¡Daniel!», susurró, y su voz tembló. La figura se detuvo, su cabello revuelto y la mirada perdida. ¿Era realmente él? Se sentía como si la tierra hubiera temblado bajo sus pies. «¿Cómo?»,
¿Cómo es posible? La incredulidad envolvía a Elena. Él estaba muerto. Su último adiós. El video. ¿Era todo un engaño? Me engañaron, dijo Daniel, su voz rota y cargada de desesperación. Tienes que creerme. No es lo que piensas. Elena sintió un remolino de emociones. Sus hijos estaban paralizados en el umbral, incapaces de procesar lo que sus ojos veían. Tienes que salir de aquí, dijo Clara, empezando a temblar. La urgencia se hacía evidente. Pero las palabras de Daniel la golpearon como un rayo. Quiero que conozcan la verdad. Todo está conectado. Los hombres que buscan lo que tengo no se detendrán hasta conseguirlo. ¡Me siguen! ¿Seguía vivo? ¿Y si sí lo estaba? ¿Por qué había alejado todo esto? Las preguntas rugían en su mente como olas de tsunami, y cada respuesta parecía más angustiante que la anterior. —¿Mamá? —dijo Luis, su voz temblorosa. Un escalofrío recorrió la habitación. La atmósfera se volvió eléctrica. Elena no era la única atrapada entre verdades. La revelación de Daniel prometía un giro aún más complicado. Y antes que pudiera hablar, sonó el timbre. —¡Debemos irnos ya! —gritó Clara. Pero algo en el rostro de Elena cambió. Esa luz, esa lucidez, antes de que alguien pudiera evitarlo, abrió la puerta. Frente a ella, un grupo de hombres se cernía en la entrada. Trajes oscuros, rostros implacables. La estela de preguntas se tornó incómoda. —¿Quiénes son? —murmuró Valeria, su mirada aterrorizada. La respuesta estaba en el aire. Un secreto que amenazaba con desgarrar todo lo conocido. La familia estaba a un paso de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Sería Daniel realmente el traidor? ¿O había sido un titiritero arrastrado por hilos invisibles de una trama mucho más grande de lo que alguien podría haber imaginado? Dudas latentes atormentaban su existencia mientras los hombres se acercaban más. Todo estaba a punto de estallar nuevamente. La tensión era palpable en la sala. Elena miró a los hombres en la puerta, el sudor perlando su frente. ¿Quiénes eran y qué querían? Sentía que el aire era denso, casi irrespirable. Daniel, herido y asustado, estaba en el centro de la tormenta, pero su familia lo miraba con una combinación de miedo y desconcierto. —¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó Clara, con voz temblorosa, rompiendo el silencio atronador. Pero Daniel no respondió. Su mirada se aferraba a Elena, buscando algo en ella, algo que ni por asomo comprendía en medio del caos. El grupo de hombres en trajes oscuros avanzó un paso. —Buscamos algo que Daniel tiene —dijo uno de ellos, con una voz profunda y amenazante. —No se interpongan. ¿Qué tienes que ver con él? Luis, el hijo de Elena, dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero su determinación era clara. No le harán daño. De repente, un estremecimiento recorrió la habitación. —¡Basta! —gritó Elena, alzando las manos. Sin pensarlo, sin detenerse a medir las consecuencias, sintió una oleada de protección hacia su familia. —¡No se lo lleven! ¡Él es mi esposo! Fue en ese momento que Clara, desgarrada entre la verdad y la protección, dio un paso decidido. —La verdad es más complicada de lo que ya sabes, Elena —murmuró, y la habitación se quedó en silencio, como si un peso invisible hubiera caído. —¡Mierda! ¿Qué sabe usted? —gritó uno de los hombres, bloqueando la salida. La tensión se disparó. Valeria, que estaba detrás de su abuela, estaba pálida, temblando. —¡Suficiente! ¡No se la lleven!
insistió Daniel, su voz rasposa, tensa, pero aún estaba claro que no tenía ningún poder en esa situación. Clara dio un paso hacia adelante. Lo que Daniel tiene no es solo un secreto de traición. Hay asuntos oscuros, más allá de lo que creíamos. Su voz se quebró, recibiendo miradas de incredulidad de Elena y su familia. ¿Cómo puedes decir eso? A pesar del pánico, algo dentro de Elena quería comprender. ¿Qué sabes tú realmente? Lo sé porque estuve allí, gritó Clara, su voz resonando en la sala. Sus ojos brillaban con miedo y verdad. El día en que murió, fui testigo. Todo lo que te han contado no es más que humo y espejos. Él no se ahogó. Lo mataron. Un silencio abrumador llenó la habitación. Las palabras de Clara cayeron como una bomba. Cada miembro de la familia procesando la explosión de información. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Rechazaron la verdad, pero lo que Daniel llevaba era un peligro real. Documentos, algo que nunca debió haber salido a la luz. Clara continuó, sus ojos reflejando el pánico que todos sentían. No solo había una traición. El hombre que cayó afuera está relacionado con todo. Y ahora ellos buscan lo que Daniel tiene. Elena sintió el aire volverse frío. ¿Qué tiene? ¿Qué documentos? La presión crecía en su pecho y un nudo se formó en su garganta. Daniel tomó una respiración profunda. Había un acuerdo. Comenzó a explicar. Pero antes de que pudiera terminar, un estruendo resonó fuera de la casa y todos miraron hacia la ventana. Una explosión iluminó la calle, un destello cegador, seguido del rugido de la onda expansiva. El vidrio de la ventana estalló. Viento y escombros llenaron la habitación. Gritos estallaron por doquier. El caos invadió el ambiente. Elena se arrojó hacia Valeria, cubriéndola con su cuerpo. La sala quedó sumida en la confusión, mientras los hombres en trajes oscuros retrocedieron, los rostros pálidos y se sintieron acorralados. «¡Tenemos que salir ahora!». El hombre que había hablado antes se giró, su voz llena de pánico. «¡Llevémoslo!». Pero mientras todos intentaban procesar lo que acababa de suceder, una figura encapuchada emergió entre el humo, avanzando lentamente hacia ellos. Era casi fantasmal, el aire helado a su alrededor. «Ustedes no tienen idea de lo que han desatado», resonó una voz profunda. En ese momento, la niebla se disipó, revelando una cara familiar. Elena no podía creer lo que veía. Era su hermana, Ana, a quien creía muerta hacía años. Su presencia se convirtió en la chispa que encendió el verdadero caos, y las preguntas que pensó que había enterrado comenzaron a levantarse con sed de respuestas. «¿Qué? ¿Ana?», gritó Elena. La confusión se instalaba. ¿Qué relación tenía Ana con todo esto? Y, más importante, ¿qué secretos había tenido Daniel que ahora envolvían a su familia en una espiral de terror? La urgencia volvió a florecer. Todas las sombras en la habitación parecieron cobrar vida. Y a medida que otras cosas se desmoronaban a su alrededor, la familia se encontraba en el medio de un tornado que no podía detenerse. Una ráfaga de ansiedad llenó el aire, a medida que, entre el caos, la verdad se acercaba peligrosamente a la superficie. Todo el mundo estaba a punto de descubrir que las lealtades y los secretos estaban mucho más entrelazados de lo que nunca imaginó. Elena se quedó paralizada, con la mirada fija en Ana, como si el tiempo hubiera dejado de existir.
La imagen de su hermana, aquella a quien había llorado y dado por muerta, estaba justo frente a ella. Una mezcla de incredulidad y confusión se apoderó de la sala. —¿Ana? ¿Eres tú? —murmuró Elena, las palabras apenas saliendo de sus labios. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en su pecho. Daniel, aún tambaleándose, respiraba rápido, mirando a Ana como si entendiera la gravedad de la situación. —No es el momento para preguntas idiotas. Tenemos que salir de aquí —gritó Clara, azorada, apartando a Elena del umbral de la puerta. Pero Elena no podía moverse. ¿Cómo podía dejar que se la llevaran? Ana, con una mirada llena de intensidad, se acercó y le hizo una señal con la mano. —Ven, hay cosas que debes saber. No entiendes el peligro que nos acecha —dijo, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y pánico. La tensión en el aire era palpable. La familia estaba al borde, pero esa revelación la mantenía en un frenético limbo. Mientras tanto, el grupo de hombres en trajes oscuros se movía nervioso buscando una salida. —¡Esto se está complicando! —murmuró uno de ellos. Pero antes de que pudieran actuar, un segundo estruendo resonó en la calle. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. —¿Qué fue eso? —gritó Marta, apartándose de la ventana, su rostro lleno de terror. Tan pronto como la explosión retumbó, las luces se apagaron y la casa quedó sumida en una oscuridad aterradora. Todo era caos. Los gritos se multiplicaron y los miembros de su familia comenzaban a chocar entre sí en su afán por organizarse. —¡Nos están atacando! —gritó Luis, sus ojos desorbitados. En medio del revuelo, Ana tomó a Elena del brazo. —¡Ahora sígueme! —ordenó con una voz que no admitía rebeldía, sin pensarlo dos veces. Elena dejó todo atrás y corrió con ella, guiando a Valeria, Luis y Marta detrás de ellas. Al salir de la casa, el aire fresco y helado las chocó. La calle estaba desierta, pero los sonidos a su alrededor eran aterradores. Explosiones, gritos, murmullos de gente corriendo. —¿Qué está pasando? —preguntó Valeria, apretando la mano de su abuela. Elena no sabía qué responder. Todo era confuso. ¿Quién estaba detrás de esos hombres? ¿Qué papel jugaba Ana en todo esto? —¡Cálmense! —gritó Clara, intentando arrojar un poco de autoridad en medio del caos. Habían sobrevivido a tantas cosas, pero ahora sentían que el verdadero peligro estaba justo al frente. Ana, respirando profundamente, comenzó a correr hacia un callejón cercano. —¡Hay un lugar seguro! ¡Síganme rápido! —dijo, y su tono firmó un poco de esperanza en medio del terror. Pero antes que pudieran darse cuenta, la oscuridad fue interrumpida por luces brillantes y un sonido ensordecedor. Elena giró en redondo, justo a tiempo para ver un par de vehículos de la policía, seguidos por unas camionetas negras que se acercaban a gran velocidad. —¡Deténganse! ¡Por favor, no nos hagan daño! —gritó Daniel, pero su voz se perdió en el estruendo de las sirenas. Los hombres en trajes se dispersaron, y uno de ellos se volvió hacia Daniel, apuntándolo con una pistola. —¡No os llevéis a Daniel! Elena gritó, lanzándose hacia adelante en un acto reflejo. Pero fue demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó en el aire. Todo se congeló. El sonido fue como una campana de reloj sonando en su cabeza. El tiempo se detuvo. —¡Daniel! —gritó Elena, pero el horror de lo que había sucedido se clavó en su pecho como un cuchillo. El hombre cayó al suelo,
un charco de sangre expandiéndose alrededor de él. El caos era absoluto. Mientras su mundo se desmoronaba, un grito desgarrador escapó de sus labios. Ella intentó correr hacia él, pero una mano la retuvo. Era Clara, con los ojos llenos de lágrimas. No, no puedes. Es un peligro. La escena, frente a ella, se convirtió en un borrón. El eco de la vida, la muerte y la traición golpeaban su mente. Ana estaba a su lado, respirando fuerte, tratando de arrastrarla, pero la realidad de la pérdida la dejaba inmóvil. «¡Él no puede! ¡No puede estar muerto!», repitió Elena, gritando al vacío. Pero cuando vio la cara de Daniel, ahora sin vida en el suelo, una horrible verdad comenzó a emerger en su mente. Si esto pasó, ¿qué había en el video que él había grabado? ¿Qué estaba ocultando realmente? El tiempo volvió a fluir, pero la escena mantenía su peso. El drama de esa noche revelaría más secretos que nunca imaginó. Todo se había vuelto oscuro, y para Elena, la pregunta que se alzaba sobre su cabeza era la más terrible de todas. ¿Quiénes eran realmente los hombres oscuros? ¿Y qué significaba la vida de Daniel para ellos? Las luces y los gritos la rodearon, llevándola a un sendero incierto donde la verdad estaba a punto de ser más impactante que la muerte misma. Elena se quedó en estado de shock, mirando el cuerpo de Daniel en el suelo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¡Por Dios! No podía ser real. Su mente gritaba que todo era un mal sueño. Pero la sangre en el suelo, el olor a pólvora y el grito desgarrador de Valeria la devolvieron a la horrible realidad. La conmoción hizo que el aire se le escapara de los pulmones. «¡No, no, no!», repetía, la desesperación llenando su voz. Se lanzó hacia él, pero Clara la detuvo con fuerza, sus ojos llenos de miedo. «No, Elena, es peligroso. Debemos irnos», gritó Clara, su rostro pálido, la voz temblando de pánico. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. Ana, su hermana, se movió junto a ella. Los ojos ardían de preocupación. «Elena, escucha. No podemos quedarnos aquí. Hay algo más, y no tengo tiempo para explicarte todo ahora. Confía en mí, por favor». La confusión y el miedo tensionaron el aire como un arco a punto de romperse. «¿Qué más? ¿Qué puede ser peor que esto?», preguntó entre lágrimas. «Acaban de matar a Daniel». El rostro de Ana se oscureció. Él no era quien creías que era. «Y hay algo que tienes que saber». Pero sus palabras se cortaron cuando un grito resonó en la oscuridad. Más disparos. Necesitaban tomar una decisión, y rápido. «Ahora», ordenó Clara, empujando a la familia hacia atrás, lejos de la escena del crimen. Todo se movía a una velocidad aterradora. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras corrían hacia un callejón, mientras se apresuraban a atravesar la oscuridad. Un fuerte estallido hizo eco en la distancia. El cielo se iluminó momentáneamente, y cuando la luz se desvaneció, Elena volvió a ver a Daniel caer, esta vez desde una perspectiva diferente, como si todo estuviera pasando en cámara lenta. «¡Elena!», gritó Luis, tirando de su brazo. «¡Tienes que moverte!». Cuando llegaron a un lugar más seguro, Ana se detuvo, su rostro serio. «Escuchen, hay un secreto. El video que Daniel grabó no es solo sobre sus infidelidades. Es mucho más. Lo que él tenía era información sobre una red criminal. Algo muy grande. Y ahora ellos vendrán a por ustedes». El nudo en el estómago se hizo más grande. «¿Red criminal?
¿De qué estás hablando? Elena no podía entender. Todas las mentiras, todas las traiciones se estaban hundiendo en un mar de confusión. Cada revelación giraba su cabeza más rápido que un torbellino. Lo que guarda Daniel es peligroso, y ahora tú y tu familia están en medio de esto. Tienen los ojos puestos en ustedes, insistió Ana. Por eso vine, el día del accidente. ¿Qué accidente? Daniel no estaba en un accidente. Estaba muerto. Lo acaban de matar. La frustración la hizo gritar. La incredulidad la llenaba. Pero Ana tenía que saber algo. Algo que cambiaría todo. En ese momento, un grupo de hombres armados apareció del final del callejón. Cada uno con miradas antiguas, ojos que brillaban con peligrosa determinación. —¡Esos son! —gritó Ana. Y Elena sintió su corazón detenerse. Pero antes de que pudieran reaccionar, el líder de esos hombres avanzó, cruzando la distancia, y lo que salió de sus labios dejó a todos helados. Mientras tú sigas con vida, todo seguirá siendo un juego. ¡Sáquenla de aquí! El rostro de Ana se descompuso. No, no puede ser, murmuró, y una angustia afloró en sus ojos. Las revelaciones caían como fichas de dominó a su alrededor, y el corazón de Elena latía con furia. Queriendo entender, Ana estaba conectada con ellos, de alguna manera que no podía comprender. ¿Por qué saben de ti? ¿Qué hiciste? Fue ahí que, en medio del caos, Ana se volvió a Elena, sus ojos llenos de dolor y determinación. Todo lo que creías que sabías sobre nuestra familia, sobre mí, es una mentira. No hay tiempo para explicarlo todo. Pero debes saber que el verdadero enemigo está más cerca de lo que piensas, y está usando a Daniel como una pieza en su tablero. La angustia la consumía. ¿Qué significaba eso? Entonces, un sonido proveniente de la casa que habían dejado atrás les hizo mirar. Un destello de luz iluminó el lugar durante un segundo, y en ese instante Elena se dio cuenta de que había un misterio mucho más profundo por descubrir. ¿Quién era realmente su hermana? ¿Y por qué el mundo de su familia nunca había sido lo que creía? Al fondo, la sombra oscura de los hombres se acercaba. La presión era inmensa, la incertidumbre cortante como un cuchillo. La verdad se convertiría en un poderoso cuaderno de cuentas, y ya no había vuelta atrás. ¿Cuál sería el costo que tendrían que pagar para desembrollar el laberinto de mentiras que ahora los envolvía? Las respuestas estaban en el aire, pero ninguna de las piezas parecía encajar, y la única certeza que Elena sentía era que el juego, el verdadero juego, apenas comenzaba. Elena se quedó helada, con la mirada fija en Ana. La revelación de que su hermana no era quien decía ser giraba en su cabeza como un torbellino. ¿Qué significa esto? No puedo seguir así. Pero el tiempo apremiaba. Los hombres de traje oscuro se acercaban, el peligro palpándose en el aire. —¡Elena, corre! —gritó Clara, empujándola hacia adelante. Cada segundo contaba, y las sombras que se cernían sobre ellas eran más que amenazas. Eran ecos del pasado, oscuridades que habían creído enterradas. Ana miró a Elena, su voz temblando. —No entiendo todo, pero ellos han estado buscándote desde que Daniel... Pero antes de que pudiera terminar, el líder de los hombres dio un paso adelante. —No tienes idea de lo que creaste, Ana. Siempre has querido jugar al héroe. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba pasando realmente? En un instante, Ana se volvió hacia su hermana, el miedo brillando en sus ojos.
Elena, tenemos que huir. No hay tiempo para explicaciones. Los hombres armados comenzaron a moverse con velocidad. La niebla de la noche los envolvía. La tensión era palpable. De repente, una figura emergió de la oscuridad detrás de ellos. Era otro hombre, vestido de negro. Pero no era uno de los hombres de traje. Era desconocido. Su rostro era joven, casi familiar, y Elena sintió un escalofrío. ¡Alto!, gritó el nuevo hombre, levantando la mano. Un grito rasgado sacudió el aire. ¡No se la lleven! Todos voltearon, el caos estallando en 1000 direcciones. Elena y su familia se quedaron mudos. El rostro de aquel hombre les resultaba inquietantemente familiar. —¡Tú! —murmuró Elena, la voz quebrada, al darse cuenta. Era su hermano, Miguel, a quien creía muerto. —¿Qué? ¿Miguel? La incredulidad de Ana resonó en el aire. Elena sintió su corazón latir desbocado. ¿Cómo era posible? Las sombras del pasado se deslizaban. Y de pronto ya no solo había un secreto, sino una serie de ellos. Las manos de Miguel temblaban mientras hablaba. —No puedo dejar que se la lleven. No puedes llevar a Elena. ¡Es una trampa! Los hombres de traje intercambiaron miradas confusas. —¿Qué es esto? ¿Un juego familiar? El líder se burló, pero sus ojos estaban llenos de ira. —¡Es verdad! ¡No hay tiempo! Hay cosas que ustedes no saben. Daniel no es quien creen —gritó Miguel mientras avanzaba, apuntando hacia el hombre que había disparado. La tensión era inaguantable. Las miradas se cruzaban. Cada integrante de la escena consciente de que todo podía estallar en un instante. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó uno de los hombres con desdén, y la respiración de todos se volvió más rápida. Lo que Daniel guardó es peligrosísimo. Todos ellos. Miguel hizo un gesto hacia el grupo. —Están buscando a Elena porque quieren las pruebas, y se detendrán hasta conseguirlo —dijo, su voz cargada de desesperación. Si no nos movemos ahora, todos estamos perdidos. Elena sintió cómo todo se deslizaba bajo sus pies. —¿Pruebas? ¿Qué pruebas? —preguntó, cada palabra cargada de pánico. La confusión se adueñaba de ella, y la revelación en la que estaba atrapada parecía una pesadilla interminable. El tiempo se detuvo cuando Miguel se volvió hacia ella. —Los secretos de nuestra familia están relacionados con una organización criminal. Daniel, él estaba dentro. Tenía un acuerdo. Y tú estás en el centro de esto, no solo como su esposa, sino como la única que puede destruirlos. —¡Basta de charlas! —rugió el líder de los hombres, exasperado. Levantó su arma, listo para disparar. El momento se congeló. —¡Miguel! —gritó Ana, y en ese instante el tiempo se rompió. Un estruendo resonó mientras el disparo se disparaba, y algo inesperado sucedió. El cuerpo de Miguel se lanzó hacia adelante, empujando a Elena y a Ana al suelo. Un golpe retumbó en sus oídos y todo se tornó oscuro. Elena sintió la opresión en su pecho y el pánico invadiendo su ser. —¡No, Miguel, por favor! La realidad la golpeó como un tsunami. El giro de todo lo que conocía se desmoronaba, reconfigurando sus relaciones, destrozando la aparente normalidad. Y entonces todo fue silencio. Al abrir los ojos, el caos se habría transformado. Las sombras en su mente rodaban con dudas.
¿Qué había realmente en esa grabación? ¿Y qué relación tenían todos esos secretos con su familia? Las preguntas se acumulaban como nubes de tormenta, y Elena sabía que nada volvería a ser igual. Quedó atrapada en ese espacio entre la vida y lo que vendría, y con Miguel herido en el suelo. La incertidumbre se asomaba, más oscura que nunca. Todo estaba a punto de estallar, pero ¿en qué dirección caería la próxima bomba? Elena sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Miguel, tendido en el suelo, el aliento entrecortado, parecía atrapado entre la vida y la muerte. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos como un tambor de guerra. No, no podía ser así. No podía perderlo también a él. Miguel, no te vayas, por favor, suplicó arrodillándose junto a él. La sangre manaba de su costado, un río brillante y aterrador. La oscuridad la rodeaba, pero en su pecho había un fuego que la empujaba a luchar. Clara y Ana la miraban, los ojos llenos de terror. «¡Tienes que hacer algo!», gritó Clara, angustiada. El hombre de traje oscuro se acercó, listo para llevarse lo que quedaba de su familia. «No hay tiempo», decía, pero la urgencia en su tono no reflejaba la situación. El líder de los hombres empezó a avanzar con ese aire de superioridad que la crispaba. «¿Qué te han hecho?», preguntó Ana, su voz quebrándose. Miguel, con los ojos entrecerrados, intentó hablar, pero las palabras no salieron. En su lugar, un gemido apagado. «Esto no puede estar pasando», murmuró Elena, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Miró a Miguel, el hermano que creía perdido, y su corazón se retorció. Las sombras que acechaban la calle parecían cernirse sobre ellos como un manto de muerte. «No puedes llevarlo», insistió Elena, mientras luchaba contra las manos de Clara, que trataban de empujarla hacia atrás. De repente, algo inesperado sucedió. Un destello de luz iluminó el callejón, y el sonido de un motor rugió en el fondo. Un vehículo apareció, un todoterreno oscuro, blandiendo luces intensas. Los hombres se pusieron tensos. «Es hora de irnos», gritó uno de ellos, reconociendo que la situación se tornaba peligrosa. Elena sintió la adrenalina correr por sus venas. Un milagro. «Miguel, levántate, vamos», gritó, intentando arrastrar a su hermano. Pero él solo pudo abrir los ojos y mirar. «Al vacío. Es una trampa», dijo claramente un hombre del grupo, y la confusión se alzó en el aire como un vapor denso. Todos miraron hacia el vehículo, que se detuvo con un chirrido de frenos. Una figura salió de él, y por un momento el tiempo se detuvo. Era un hombre alto, con un abrigo que lo hacía ver casi imponente. Cuando se giró, Elena sintió un puñetazo en el estómago. Era Daniel, o al menos alguien que se parecía mucho a él. Pero tenía un aire diferente, más sombrío, mirando a todos con una frialdad que helaba la sangre. «Daniel», murmuró Elena, la voz quebrada. Pero algo estaba mal. La manera en que los hombres de traje lo miraban, como si fueran menos que él, lo decía todo. El nuevo Daniel atravesó el callejón con paso firme. «No deberían estar aquí. Todos ustedes son un estorbo». Habló con una confianza que echaba por tierra todo lo que había conocido de él. La angustia encendió sus ojos, mientras el resto miraba incrédulo. «¿Qué te ha pasado?», gritó Clara angustiada. Pero él sonrió y con ese gesto todo cambió. «Elena», dijo, y su voz sonó más profunda,
Lo que creías saber sobre nosotros es solo la punta del iceberg. No eres quien crees que eres. Nadie lo es aquí. El aire se volvió pesado. ¿Qué? Elena apenas pudo murmurar. La revelación caía sobre ella como una sombra espesa. ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera obtener respuestas, el sonido de pasos apurados resonó por la calle. Los hombres de traje comenzaron a retroceder, sus rostros congelados en confusión y miedo. ¡Hay más de ellos!, gritó uno, mientras el caos comenzaba a desbordarse. Otro grupo, mucho más grande, emergió de las sombras, y en sus manos llevaban armas. Elena sintió que el suelo se deslizaba de sus pies. Con una mirada cargada de ansiedad, el nuevo Daniel miró a su grupo. ¡No quedan opciones! ¡Retirada! Y entonces todo fue un torbellino. Disparos resonaron en todas partes. Gritos de terror llenaron el aire. Elena se cubrió la cabeza con los brazos, el caos explotando a su alrededor. Valeria, su nieta, gritó su nombre. ¡Abuela, ayúdame! Las piezas del rompecabezas se desmoronaban, arrojando secretos y revelaciones en una danza macabra. Lo que creía que era un pequeño mundo de traición se había transformado en algo mucho más profundo y oscuro. Con todas esas conexiones a la luz, una sombra se extendió por su corazón. Todo lo que había dado significado a su vida estaba en juego, y mientras el caos reinaba, comprendió que la lucha apenas comenzaba. El futuro era incierto, y solo había una certeza. Su mundo había cambiado para siempre. Cuando las luces se apagaron y el silencio comenzó a caer de nuevo, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué secretos aún yacían ocultos, esperando ser descubiertos? Elena se arrodilló junto a Miguel, el pánico llenando su pecho, mientras veía cómo la vida se escapaba de él. La confusión era abrumadora. A su alrededor, el caos estallaba. Las luces parpadeaban. Los gritos se mezclaban con el sonido de disparos y el eco de sirenas. El nuevo Daniel, aquel hombre que resultaba a la vez familiar y extraño, observaba con una expresión imperturbable, como si todo fuera una escena de una película. «¡Miguel! ¡Aguanta!», suplicó Elena, apretando su mano mientras sentía que su propio corazón se desgarraba. La sangre manaba, pero no tenía idea de cómo ayudarlo. Ella había estado atrapada en un mundo de mentiras, pero ahora estaba a punto de perder a su hermano. «¡No puedes dejarme ahora!», gritó, las lágrimas resbalando por su rostro. Miguel entreabrió los ojos, su respiración superficial. «Elena, todo esto no es un accidente. Hay más en juego». Su voz era apenas un susurro, pero en ese momento lleno de confusión. Ella entendió que necesitaba escuchar más. «No hay tiempo, vamos», intervino Clara, empujando a la familia hacia atrás, alejándolos del peligro que se cernía. La urgencia era palpable, pero Elena se negó a apartarse. La vida de su hermano pendía de un hilo. El líder de los hombres armados no se detuvo. «¿Qué hacen aquí?», gritó, levantando su arma. La tensión se mezcló en el aire y Elena sintió que la desesperación la envolvía. De repente, un estruendo resonó, y en un abrir y cerrar de ojos, el callejón se inundó de la luz de varios coches de policía. Las sirenas retumbaban y los hombres de traje oscuro comenzaron a dispersarse. «¡Esto es un desastre!», gritó uno de ellos, mientras los demás se alejaban, buscando escapar del caos.
Elena sintió que una chispa de esperanza la atravesaba. «Miguel», llamó mientras se agachaba junto a él. Era el momento de actuar. Por fin la policía estaba allí. «¡Aquí estamos! ¡Ayúdennos!», gritó, levantando las manos. Los policías salieron de sus vehículos, corriendo hacia ellos. Pero antes de que pudieran llegar, el nuevo Daniel dio un paso adelante, mirándolos con desprecio. «No se acercan», dijo con voz temblorosa pero firme. ¿Qué dices? ¿Es un ataque? «¡Estamos en peligro!», gritó Clara, mientras el grupo de la policía se detenía, confuso, sin saber a quién ayudar. Fue entonces que Ana, todavía con el rostro empapado en lágrimas, se acercó a Elena. «No, esto no puede terminar así. Tienes que saber la verdad». Su voz era una mezcla de desesperación y determinación. Pero Elena solo podía pensar en su hermano. Miguel soltó un gemido, y el sonido hizo que el corazón de Elena se detuviera nuevamente. «Elena, prométeme que averiguarás la verdad. No puedo seguir así». Sus ojos estaban llenos de dolor, y por un momento parecía que todo se ralentizaba. «No te vayas, Miguel, por favor», dijo, sintiendo que el nudo en su garganta se convertía en un grito. Pero la ayuda no llegaba. Todo se volvía más caótico, y una parte de ella supo que ya no había vuelta atrás. El nuevo Daniel, sintiendo el peso de la situación, levantó una mano. «¡Basta! Tienen que confiar en mí. Ustedes no entienden lo que está pasando. Son parte de algo más grande, algo peligroso». La mirada de Elena se volvió feroz. «La vida de mi hermano está en juego. No me hables de peligros. Nos has traído aquí. Aún hay fuerzas que manejan todo esto. Familias enteras han caído. Tú estás en el centro del juego», gritó él, su voz resonando en la noche oscura. En ese instante, una ráfaga de recuerdos invadió la mente de Elena. ¿Todo lo que había creído había sido una mentira? Miguel, a su lado, apenas podía mantenerse consciente. La mirada de Elena se mantuvo fija en él, y una determinación encendió su espíritu. «No dejaré que esto termine así. ¡Nunca más!», dijo, sus palabras cargadas de una pasión renovada. Finalmente, el sonido de la policía llegó, y el caos empezó a disiparse. Elena estiró la mano hacia Miguel. «Te prometo que encontraré la verdad. Siempre», dijo, y sus ojos brillaron con una mezcla de amor y desesperación. Los hombres armados comenzaron a ser arrestados, y el caos poco a poco se convirtió en orden. Mientras eso sucedía, Elena sabía que su viaje apenas comenzaba. Lo que había empezado como una reunión familiar, ahora había desatado una tormenta que ninguna de ellas había anticipado. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Valeria, su rostro pálido pero determinado. «Lucharemos», respondió Ana, y esa palabra atenuó el miedo en el aire. Pero las respuestas todavía estaban ocultas, y la promesa de una verdad peligrosa se asomaba en el horizonte. Elena miró a su familia, y aunque el temor seguía acechando, la unión era su mayor fortaleza. No se separarían de nuevo. Con un leve temblor, el destino se tejía con secretos y promesas escondidas entre las sombras de su historia familiar. No podía irse sin algo definitivo. Tenían que desenterrar el pasado, pero sabían que un nuevo capítulo estaba por comenzar. ¿Y tú, querido espectador, qué harías en su lugar? Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Tu participación marca la diferencia.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. La verdad está a la espera de ser revelada, y tú no querrás perderte lo que viene.